David, me da muchísimo gusto estar aquí contigo en el podcast de Cero Excusas y antes de que empecemos, quiero contar una muy buena historia que tenemos tú y yo en Utah cuando fui a uno de los partidos de México y de repente no sé dónde estábamos hablando y me dices, hoy no te quieres subir al helicóptero. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Y yo dije, güey, pues vamos. Y rapidísimo, no me acuerdo, fuimos, me llevaste ahí donde salía el helicóptero y dimos toda una vuelta, bueno, me dieron una vuelta padrísimo por toda la ciudad y me encantó, pero lo que más me encantó de ese momento, y no solamente de ese momento, sino desde que te conozco ya desde hace varios años, es realmente la sencillez que tienes, lo abierto que eres, o sea, y de realmente una muy buena persona. Y no lo digo solamente porque estás tú aquí, sino cuando le dije a mi equipo, a Valeria y otros que te conocen, les dije, voy a entrevistar a Dean, me dijeron, bueno, me cae súper bien, muy buena persona. Y yo estoy de acuerdo, pero a mí lo que me interesa mucho y en este podcast es, sí, eres una gran persona, muy buena persona, pero a lo que te dedicas es tan complejo Sí, que se nos olvide esa parte. Entonces, lo que busco es que nos puedas compartir tu experiencia dentro del mundo de la policía y al ser un sargento también y todo lo que has logrado en el mundo de la, digamos que de la justicia en Estados Unidos, pero siendo realmente una persona de un gran corazón, ¿no? Y lo que te quería preguntar primero es, ¿cómo es que descubriste este propósito en tu vida? ¿Cómo fue que diste con esto? sí, mira, yo nací ahí en Mexicali, Baja California, ahí en México. Y de ahí es uno de mis ídolos, el agente de la DEA que mataron allá en Guadalajara, Mm, Kiki Camarena. No sé sí, si has visto la historia, has escuchado la historia de Kiki Camarena. Él creció donde yo crecí, ahí en Calexico, en el Valle Imperial, ahí en la frontera de Mexicali con California. Entonces yo crecí escuchando de Kiki Camarena todos los días escuchábamos, ahí estudiaba yo en su biblioteca que tiene ahí en Calexico, ahí en California. Yo ahí estudiaba, entraba y me enfocaba en mis estudios ahí en esa biblioteca. Y luego pues desde chico pues aprendes el no a las drogas, escuchaba siempre no a las drogas, no a las drogas. Y pues ahí vas creciendo con esa mentalidad y me gustó mucho la historia de él. Cuando yo crecí en Mexicali, yo crecí con un padre alcohólico, entonces que cruzaba Estados Unidos y ganaba dólares y luego se regresaba a México, pero cuando regresaba a México, ahí en la frontera de Mexicali, ahí llegaba a las cantinas y ahí se la pasaba todas las noches. Entonces yo recuerdo que mi madre me despertaba en las noches y me decía, David, vamos a buscar a tu papá, porque seguro está ahí en una cantina y gastándose todo el dinero que vamos a tener para la semana, así es que vamos por él. Y yo recuerdo que a la medianoche yo me paraba en la esquina y hablaba con las prostitutas y gente ahí, borrachos, y le decía, oye, ¿pueden ayudarme a buscar a mi papá? Creo que está por aquí en una cantina. Y entonces creces en ese ambiente y tienes una decisión que tomar, o te haces así, o, o no, o eres lo contrario, o decides, sabes que no quiero ser como lo que hace mi papá, no quiero ser como él, quiero ser lo opuesto. Entonces de ahí me nace mucho también eso y yo le doy mucho, pues estoy muy agradecido con mi padre porque pues me enseñó muchas cosas y una de esas cosas es no querer ser como él y luego aparte también él me llevaba a los campos de California donde piscábamos tomates, sandías, porque pues era el trabajo que él se dedicaba, era pues ahí trabajamos en los files de California, ahí nos, como se le dice, files en la agricultura y pues él me llevaba de chiquito y yo lo miraba tomando todos los días, trabajaba muy duro, el sol, el calor ahí de Mexicali, de esa área es insoportable. Y yo siempre me quedé con eso de que me decía mi padre, por favor, nunca trabajes aquí conmigo. Tú estudia, tú prepárate, tú aprende inglés, tú haz tu carrera, estudia en una universidad, llega alto. Y siempre se me grabó todo eso y gracias a Dios que me gustó esto de la policía y pues estudié en la Universidad Estatal de San Diego, tengo una licenciatura ahí de criminología, administración de justicia y pues
ahí empezó todo. Y te agradezco que nos compartas esa historia y me recuerda mucho a una historia que no sé si sea real o no, pero es una muy buena, si no aunque sea analogía, pero dos hermanos que tenían un padre que era alcohólico y Sí, eventualmente el padre lo arrestan y entonces tienen que separar a los hermanos, que eran hermanos gemelos. Uno se va con una familia, otro con otro. Pasan los años y de repente los vuelven a juntar y uno de ellos termina siendo igual que el papá y el otro todo lo opuesto, imagínate. exitoso en su vida personal, en su vida, en su profesión, todas las cosas que podemos decir que alguien es exitoso lo tenía. Y a los dos les hacen la misma pregunta. Y les dicen, ¿cómo es que terminaste así? Y los dos contestan, con un padre como el mío, ¿cómo no iba a ser así? Wow, impactante, ¿eh? Y me hizo pensar mucho en ti, porque a la vez también tu misma profesión que decidiste tomar, todos los días te encuentras con personas que probablemente decidieron el otro camino, que sin juzgarlos, pero se fueron por el camino del alcohol, de las drogas, del dinero fácil. Eh, pero ¿cómo tú decidiste el otro camino y cuál ves que es ese momento clave en donde el ser humano se encuentra en esa encrucijada entre me voy a la izquierda o me voy a la derecha? ¿Cuál es tu experiencia con eso? Mira, cuando creces, yo crecí en Progresa, ahí en un estacionamiento de trailers, donde pues éramos muy pobres todos ahí en ese lugar, ahí en California. Y pues creces viendo cosas muy feas, pues creces viendo a tus jóvenes de tu camada, de tu edad, que están cometiendo malas decisiones, que se involucran en drogas, que comienzan a hacer drogas. Y en California también se usa mucho eso de los pandilleros. Aquí están los sureños, la Mexican Mafia, todo eso en California, pues creces viendo todo ese tipo de crimen. Yo me acuerdo que miraba a los jóvenes drogarse con cocaína, con marihuana, en la high school, acá en la high school, en la prepa de aquí de California, y ves todo eso y dices, no, cómo voy a hacer eso? Y luego miraba a mis padres que trabajaban tan duro y yo decía, ¿cómo les voy a fallar? ¿Cómo, si ellos están aquí en este país que no es de ellos, no hablan inglés y yo estoy aquí porque ellos me trajeron para acá, para este país? A mí me hubiera gustado haber crecido en México, pero pues mis padres me trajeron a Estados Unidos para darme una mejor vida. Entonces yo siempre tenía eso en la mente de cómo les voy a fallar a mis padres si los veo que se están matando en los campos de California. Y mi madre vendía ropa en un tianguis ahí en Calexico, California también, y yo la miraba que ganaba bien poquito y yo decía, no, yo no les puedo fallar a ellos. Y entonces tenía esa presión también de que algún día ellos se sintieran orgullosos de mí, de que ellos me vieran graduarme de una academia de policía. Y fue lo que siempre me nació y fue siempre lo que quise hacer, porque es muy bonita esa profesión, aunque ahorita estamos bajo ataque aquí en Estados Unidos por lo que pasó allá en Minnesota, Sí. en Minneapolis. Al final del día es una profesión muy, muy bonita, de mucho prestigio. Aquí en este país, en Estados Unidos, se respeta mucho al policía. Es muy diferente que en otros países de Sudamérica o Centroamérica o en México, mi país. Aquí sí el policía gana muy bien. Aquí no se presta para andar en ese tipo de cosas, de mordidas, cosas así. Aquí el policía es muy querido por la sociedad, a pesar de todo. Sí, sí, que es una situación muy, muy distinta, pero aún así me llama mucho la atención el por qué decidir un camino como este, ¿no? En el de cuidar el bienestar de otras personas. ¿Por qué incluso llegar a dar la vida por alguien más o por el bienestar de otros? Esa es una pregunta que yo me hago mucho y que probablemente mucha gente se hace al ver películas y sobre todo sobre esta idea de los americanos que a veces existen, ¿no? Pero es algo que yo veo que es muy, que me impresiona y viendo también pues, de alguna forma los posts que vas haciendo en Facebook con historias de policías que salen todos los días, que tienen una familia por el bienestar de la sociedad y que por alguna persona que está drogada o está alcoholizada o simplemente está buscando algo más,
deciden quitarle la vida. Y yo me pregunto, ¿por qué hacer eso? O sea, no, ¿por qué, a pesar de que tú puedes ver que pasa todo esto, por qué decidir cruzar esa barrera de un miedo por seguir tu propósito y por seguir el beneficio de otros? Sí. Yo pienso que naces con eso, pues eso lo tienes tú ya desde chico, de querer servir y proteger. Aquí eso es muy bonito, poder dar tu vida por alguien más, querer dar ese tipo de servicio, de proteger a la gente, a la ciudadanía. Sales de la puerta y no sabes con quién vas a tratar o qué va a pasar, pero sabes que ese día vas a hacer la diferencia porque vas a estar salvando vidas, que eso es lo que me dedico. Todos los días que salgo me ha tocado ayudar a gente que está mal en la sociedad, pues me toca ver personas que se drogan y que quieren cometer suicidios, se quieren suicidar. Me ha tocado ver personas querer brincar de un puente y yo llegar ahí a la escena de esa situación tan tensa y poder salvarlo de esa situación. O un muchacho, un joven que viene drogado manejando y puedo arrestarlo, hablar con él, hablar con sus padres y prevenir que no solamente mate a otras personas, sino que él también que pueda perder su vida. Y pues es una satisfacción que te llena tanto el poder hacer ese tipo de servicio, de poder salvar vidas y ayudar a la gente que no tiene precio. Hay muy pocas cosas en esta vida que te da ese tipo de satisfacción. Y cuando ves a otras personas que están, sin juzgarlos, pero de alguna forma, y que tú haces esto todos los días para ayudar a otros, y de repente ves a otras personas quejándose por cosas minúsculas, ¿no? Es que mi café está muy caliente. Que ese termina siendo el problema de esa persona en ese día, ¿no? ¿Cómo manejas eso, no? O sea, porque ¿cómo no desesperarse? Decir, oye, güey, no mames. No, no, así es bien difícil, pues ya nomás, muchas veces hasta me río porque me da risa, porque para mí un mal día es que alguien te saque una pistola o que tú saques tu arma y estés listo para ya dispararle a alguien y de repente pues se da por vencido y dices pues qué bueno que se dio por vencido y que no tuve que usar ese tipo de fuerza para matar a esta persona. O cosas así, pues cosas muy, muy serias que veo y estás ahí en ese momento y dices, wow, yo he estado a punto de perder la vida una vez tratando de salvar a una persona que se iba a aventar de un puente, lo agarré de la muñeca, de la mano y yo en ese momento, él se quiso bajar todavía más, comenzó a poner su peso más abajo, más fuerte para que yo y él nos fuéramos hacia abajo y nos cayéramos. Pero pues son situaciones que dices, wow, no puede ser. Los vives y sientes como que vas a perder tu vida en esos momentos. Sí. Y en ese momento es una pregunta, no por que no sea una pregunta mórbida, sino por curiosidad. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? O sea, ¿sí te pasaban muchas cosas por la cabeza o tu nivel de enfoque era tan grande que era solucionar este problema en este momento? Sí, no, las dos cosas. La primero es que piensas que aquí puede ser, aquí puedo terminar, aquí podemos morir. Y la segunda, pues estás tan metido también en ese momento que dices, no lo voy a soltar, ¿no? Aquí vamos a solucionar esto, lo voy a agarrar y vamos a salir adelante los dos. Así es que, pues, son momentos muy intensos que pasan muy, muy rápido también. No sé tú qué opinas, pero considero que la mayoría de los seres humanos, y me incluyo, nos detenemos muchas veces por el miedo a que las cosas no salgan como queremos, o el miedo a que nos critiquen, o el miedo a que salga mal o cometer un error. En mi punto de vista existen 3 tipos de miedos. Uno es, voy caminando por la calle, viene un coche y si no acelero el paso, me va a atropellar. Entonces el miedo que me mantiene vivo, ¿no? El de vida o muerte. El segundo tipo de miedo es, por ejemplo, a mí no me gustan las montañas rusas, me da miedo, no me gusta. Entonces no me subo, pero no pasa nada, no cambia nada si me subo o no.
o, por ejemplo, aventarme el paracaídas. Si Pepe se avienta o no, no hace diferencia. Pero el tercer miedo, que yo considero que es el más importante vencer, es el que te detiene de realmente lo que quieres hacer. Esa persona que quiere dar ese discurso, hablar en público, ir por esa profesión, ser ese artista, empezar ese negocio, construir ese proyecto, ser un policía. Ese miedo del que la mayoría de la gente evita. Me imagino que tú afrontas un miedo que no solamente es de vida o muerte, pero que te detiene en algunos momentos o en algunos momentos te detuvo para hacer simplemente lo que siempre has querido hacer. ¿Cómo lo vences? Sí, es que no tienes que tenerle miedo al fracaso. Eso es la clave. Yo pienso que si piensas que vas a fracasar y no te vas a animar, ahí ya te estás equivocando porque estás pensando que no vas a salir adelante o que no puedes vencer ese miedo. Y yo le digo a mucha gente que tomen siempre ese primer paso para realizar sus sueños. Hay mucha gente en este mundo que vive así, normal, sin realizar sus sueños, sin ni siquiera querer intentarlo. Se quedan conformes en la situación en la que viven y pues siguen así. Y yo le pregunto a la gente, ¿estás haciendo lo que en realidad amas? Porque yo en realidad siento que yo hago lo que yo amo, mi vocación, lo que yo estudié, lo que yo me preparé, lo que yo quise siempre hacer desde chiquito. Una maestra me enseñó cuando estaba en la primaria, una hoja de papel que me preguntó cuando yo tenía como 10 años, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Y dónde quieres vivir? Y le puse ahí, quiero ser policía de la patrulla de caminos y quiero vivir en Las Vegas. Y hace poco me lo envió la maestra. Y me dijo, me da gusto saber que realizaste tu sueño. Y yo me quedé, no puede ser, ese documento yo lo escribí cuando yo estaba en el 6º año, en el 6º grado, y ahora lo veo y digo, wow, desde chiquito ya quería hacer eso. Y pues es una lástima que la gente pierda esos sueños que desde chicos o desde joven quisieron hacer y que de repente la vida les cambió, les dio vuelta y ya perdieron esa ilusión de poder hacer lo que ellos siempre quisieron hacer. Wow, qué buena historia. Qué buena historia de tener esa claridad, ¿no? Y que me imagino que así a ti se te olvidó eso, ¿no? Se te olvidó sí, que lo habías sí, hecho, ¿no? Sí, pero ella nos los preguntó a todos los estudiantes y pues imagínate. Pero ahí también se une un poco, ¿no? Cómo esa maestra probablemente ella tenía ese propósito de ser maestra, de ayudar a los niños, inspirarlos a que sigan claro, sus sueños y que busquen hacer algo por el bien de otros y que ella años después pueda ver eso reflejado en algo real y en ti. Me imagino que a ella también le llenó de una gran alegría el decir, wow, o sea, valió la pena eso también. sí. Y estaba saliendo en un programa de televisión a nivel nacional y pues me vio por ahí y dijo, wow, es impresionante que ese niño que estaba sentado en mi clase, que no hablaba inglés, pudo llegar a esos niveles. Y digo, wow, Sí, qué es verdad, bonito. porque llegas a los 12 años, ¿no? Si no me equivoco, a Estados Sí, Unidos. Y sí, me imagino que hablabas español, ¿no? Y después puro fuiste a aprender español. inglés. Sí, sí, no sabía nada del inglés. Sabes que cuando llegué, pues empecé a estudiar el inglés. Pero una cosa que me falló a mí, que me faltó, fue que cuando llegas a este país, te tienes que enfocar en aprender inglés, pero descuidas a las otras materias que tienes que también aprender. Y yo siento que me afectó mucho eso porque no aprendí como un niño normal donde estudias historia, estudias matemáticas, geografía, muchos otros temas que estudias en las escuelas que yo sentí que yo me atrasé mucho por el tratar de hablar el inglés y aprender inglés. Sí, sí, Sí. que es difícil. Y bueno, yo también me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, era por otra situación, simplemente porque no me interesaban las materias. Pero sí, yo lo que veo es que como esas situaciones a una edad tan temprana uno podría decir son traumáticas, son difíciles, tener que ir por tu papá
a buscarlo en la noche y preguntarle a las prostitutas, hey, no han visto a mi papá, y después irte a otro país y hacer todo eso y hablar de todas maneras de la forma que hablas de tu familia y todo, son decisiones, o sea, veo que son decisiones importantes que todos tomamos, pero que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo. Me viene muy a la mente otro video que vi tuyo en el que estás llevando a un chavo, lo habías detenido, no sé si es detenido, arrestado, pero lo llevabas y le estabas diciendo, esta probablemente es tu segunda oportunidad, probablemente esto es lo que necesitabas. Y él dice, sí, estoy cansado de hacer drogas y todo eso. Y bueno, pues esta es probablemente esa oportunidad o ese momento para cambiar el rumbo de tu vida, ¿no? Y me imagino que te topas con una gran cantidad de personas que de alguna forma quieren salir de ese hoyo en el que se han metido. Sí, exacto. Es que tienes esos momentos. Es que conozco todos los días a diferentes personas. Esta profesión te da la capacidad de conocer a diferentes personas en diferentes ámbitos y muchas veces los conoces en sus peores momentos de su vida, donde ya están tocando fondo y estás ahí tú y eres un extraño para él y él para ti. Y tienes esos minutos, esa hora o 2 horas donde tú y él van a estar conviviendo juntos. Tal vez él esposado, donde yo puedo decirle tal vez algo a ese joven que lo haga reaccionar. Sí, sabes qué policía, sabes qué oficial, sí, tienes toda la razón. Quiero cambiar mi vida. Les digo, hay centros de rehabilitaciones, hay psicólogos que puedes ir a ver. Aquí en este país te ofrecemos muchos recursos para que tú salgas adelante. Es tu responsabilidad, tú querer salir de la situación que estás, de ya no querer seguir como estás, robando, drogado todos los días y luego pues para mantener ese hábito tienes que ir a robarle a la gente porque pues si no te enfermas tu cuerpo necesita esa droga y tú vives así atado como una cadena a la droga, al crimen que estás cometiendo todos los días. Es que es tu decisión querer salir adelante y aquí estamos para ayudarte y tal vez por eso estoy aquí yo, porque aquí es el momento, aquí en este momento donde tú decides, ya no quiero esta vida. Estás esposado, vas a la cárcel, tú ahorita ya puedes cambiar. Ya no puedes ir más abajo, ya estás en lo más abajo. Ahora puedes salir para arriba. Y en vez de sí, reaccionan y les entra el 20 y dicen, ay, tiene toda la razón oficial, voy a cambiar. Y se me hace bonito que en vez de 1 año, 2 años después me busquen y me digan, oficial, por usted, cambié la vida, cambié mi vida. Desde ese Wow. día que usted me arrestó, ya no vuelvo a tomar o ya no he hecho drogas. Y Wow. pues a mí me da mucha satisfacción de poder haber hecho, ayudarlo poquito a hacer ese cambio. Wow, qué increíble. Eso, justo te iba a preguntar eso y te ha tocado algunos que después te buscan y parece ser que sí. Y eso debe de llenarte de mucha satisfacción. Y ahí es en donde yo veo que es importante que todos, sin importar la profesión que tengamos, que nos demos cuenta que de alguna manera somos un vehículo, una herramienta, una forma para ayudar a otros en su camino. Y a Sí, veces yo veo que nos perdemos de eso y nos metemos en lo básico, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, tú y yo nos conocimos a través del fútbol, ¿no? Los sí, partidos de México. Y yo no podría decir, oye, si yo trabajo en un estadio, ¿qué diferencia puedo hacer en la vida de otra persona? Pero me viene mucho a la mente que en los partidos de fútbol hay muchas personas que van porque son invitados especiales que probablemente tienen una enfermedad terminal o que están saliendo con una persona por primera vez y es su primer date, o está un padre y un hijo que van, imagínate. y que tú que estás limpiando o sirviéndoles de alguna forma, les ayudas en darles una gran experiencia. Y veo que es importante eso, hacer esa conexión sin importar lo que hagamos, de decir, le ayudo y le sirvo a la sociedad de alguna forma y darme cuenta de eso, porque si no nos damos cuenta, es muy complejo, ¿no? Y por eso yo veo que hay tantos casos de personas que se meten en las drogas, en el alcohol, en todos estos tipos de cosas que tú afrontas todos los días porque pierden el rumbo, ¿no? Exacto. Y sí, puedes hacer la diferencia, la mínima diferencia. Por ejemplo, yo en veces también este trabajo también no siempre es de andar capturando criminales. En veces te toca ayudarle a cambiar la llanta a una señora que se queda ponchada en la autopista, en la carretera. Entonces,
hasta ahí con esas cositas, o que se queda alguien tirado sin gasolina, y pues yo digo, pues aquí estoy también para proteger y para servir, no siempre es esa acción, tiroteo, balaceras, en veces también estás ahí para hacer la diferencia y que la gente se vaya con una sonrisa y que diga, ¿sabes qué? Ese policía se portó muy bien conmigo y qué bueno que me pudo ayudar con eso, que me dio gasolina o que me cambió la llanta o cositas así que puedes hacer por la gente, por la sociedad, para hacer este mundo mejor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Son a veces esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia también. Sí, exacto. Algo que me gustó mucho, que vi en uno de tus posts, porque los utilizo como referencia, ¿no? Para aprender un poco más de las cosas que probablemente no habíamos comentado antes, pero es de un policía que hablaba, no sé si era un policía o era un ejemplo, pero aplicar la humanidad antes que la ley. Eso me movió muchísimo, porque incluso a pesar en un país, cuando entras a Estados Unidos, yo al ser eh, mexicano, mitad inglés, de todas maneras siempre tengo que entrar como todos los demás, ¿no? Entonces, esa experiencia de entrar a Estados Unidos no siempre es la más gratificante, pero considero que funciona o tiene un propósito, no diría si es a propósito o no, pero automáticamente sabes que el momento que llegas a Estados Unidos, al oficial se le escucha, se le hace caso. Y yo veo que eso es algo muy positivo. Sí. Pero muchas veces esa interacción a veces es como ríspida, como dices, qué duros son, qué secos son. Pero en mi experiencia de conocerte y de ver la forma en cómo tú haces tu trabajo, realmente, primero lo veo es aplicar la humanidad antes que la ley. Y veo que eso aplica no solamente para si estás en la justicia, en las Fuerzas Armadas, sino en cualquier negocio, ¿no? En cualquier industria. Decir, a ver, primero es un ser humano y después vemos cómo aplicamos las leyes acá. Pero ¿cómo puedes conectarte con eso todos los días? A mí eso me impresiona y sobre todo cuando pues no sabes con qué te vas a encontrar. Sí. Mira, yo siempre he pensado que un ser humano es un ser humano y no puedes verlo de una manera. Por ejemplo, yo me topo con muchas personas que son drogaditas, adictas, prostitutas, lo más bajo que existe en la sociedad, como la sociedad los ve, pues. Pero yo los tengo que ver de una manera diferente. Yo los tengo que ver como que es que al final del día alguien los quiere. Tienen padres, tienen hijos, tienen hermanos, tienen familia y alguien se preocupa por esa persona. Entonces yo no lo puedo ver como un criminal, sabiendo que para otra persona no es un criminal, es un hijo, es un padre y que alguien allá lo quiere, lo ama a esta persona con la que yo estoy tratando. Y tampoco, pues si una persona tiene problemas mentales o problemas de adicciones, pues tal vez también es por las decisiones que han tomado, la vida que han llevado. Y pues yo estoy ahí para ayudarles, no para hundirlos más. Y si yo los puedo sacar de ese hoyo, pues yo lo intentaré de hacerlo porque al final del día eso me conviene a mí como policía, porque ya después ya no voy a estar lidiando con ellos. Si yo los puedo cambiar en ese momento, de decirles algo, de que puedan cambiar su vida, yo en un futuro ya no los voy a tener que andar llevándolo a cárcel o metiéndolos preso. Entonces tengo esa obligación de hacer algo por ellos también. Y luego también siempre he pensado de que tratas a la gente con respeto y la gente te va a dar respeto a ti. Lo tratas mal, te van a tratar mal a ti también. Entonces la prepotencia también es muy mala en este tipo de profesiones, ¿no? No te tienes que creer más que los demás. Yo siempre veo personas que en los freeways, en las autopistas, con letreros que dicen ayúdame, vagabundos, pues. Y yo trato de hablarles a ellos igual como le estuve hablando al gobernador de aquí del estado de Utah. Entonces, a la gente las tienes que tratar igual. A pesar de los problemas que tienen, no te tienes que basar en lo económico, que esta persona es drogadita, esta persona es exitosa. Todos al final del día somos seres humanos y merecemos respeto. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Perdón que haga referencia a los posts, pero me gusta mucho lo que escribes en tu columna de Facebook. Eh, y hay uno que pusiste que lo llamaste What If.
¿Qué hubiera pasado? Sí. Y habla sobre ese momento en donde estás recibiendo la medalla de honor, si no me equivoco, Sí, y que estabas muy contento y estabas pensando en todo lo que habías tenido que hacer para llegar a ese momento, el sacrificio, todos esos momentos de trabajo difícil, pero que por tu mente pasaba mucho más también el pensamiento de qué hubiera pasado si hubiera llegado antes de que esa persona saltara al vacío, o de esa persona que le dijera que no se bajara del auto y se bajó. Todas esas experiencias sin querer, sí, sin tener que reconstruirlas. Pero aunque yo considero que no es alguna losa que deberías de cargar, en mi punto de vista, pero que yo sí veo que mucha gente desgraciadamente sí carga con el what if, pero de algo que sí podía controlar. Y veo que eso es muy triste, ¿no? A mucha gente le digo, no hay nada más triste que morir con tu mejor canción dentro de ti. claro, claro. No sé tú qué opinas de eso, de aplicar ese what if, que tú lo has experimentado de alguna forma, pero como de otras personas decirle, oye, mira, es que si eso que tú quieres hacer o quieres ser o quieres decir, si no lo haces, en ese momento va a haber un momento en donde te va a llegar ese pensamiento de, lo hubiera hecho. Sí, claro. No, ese post de que dices, me otorgaron una medalla por haberle salvado la vida a un joven. Entonces, y está padre porque pues le salvas la vida a alguien, pero también te viene a la mente a esos que no pudiste salvar, a esos que fallecieron enfrente de ti, que tú los viste morir. Y no sé si hay muy poca gente que en realidad ve a gente morir, pero son cosas que te quedan marcadas en tu vida porque ahí estás en el momento, lo estás viviendo, lo estás sintiendo, lo estás viviendo y siempre te queda esa espinilla en la cabeza de que qué hubiera pasado si hubiera hecho algo diferente, tal vez hubiera cambiado eh, la situación. Por ejemplo, con este muchacho que se bajó del carro, un señor que chocó, le dije que se quedara en su vehículo, no me hizo caso, se bajó a revisar el vehículo, a los daños de su auto, y en ese momento pasó otro vehículo y lo atropelló ahí enfrente de mí. Entonces digo, que se hubiera cerrado ese carril. Si me entiendes, vivo con esas cosas, que se hubiera hecho esto o que se hubiera llegado por este otro lado. Cosas así, pues siempre piensas eso, siempre tienes que pensar en tu cabeza eso para poder mejorar las situaciones también, para que no te vuelva a suceder. Entonces te acuerdas porque pues son cosas que te impactan, son situaciones muy tensas, muy duras que tienes que vivir como oficial. Pero también pues son cosas que no tengo el control. Entonces las tengo que también dejar ir y saber cómo dejarlas ir, porque pues no pude cambiarlas. Y no sé qué, digo, es una experiencia, como tú dices, que muy poca gente tiene, que ve la muerte tan cerca y de una forma tal vez tan repentina y tan inesperada. Steve Jobs, cuando él da un discurso, no me acuerdo cuál, pero que él dice que lo mejor que le pudo haber pasado de alguna forma fue enfermarse y ver la muerte tan de cerca, pero que de alguna forma hace una analogía de por qué es importante que exista la muerte, porque eso de alguna forma acelera las cosas que queremos hacer en la vida. No sé si a ti te ha pasado que al tener esos recordatorios constantes le dé un sabor más grande a la vida. Mucha gente que tiene una situación de vida o muerte muchas veces agradece eso porque dice, es que ahora me doy cuenta de estas pequeñas cosas que son mi vida, que no las valoraba de esa forma. Sí, claro, cuando ves la muerte así y la tienes tan cerca. Por ejemplo, yo paro muchos vehículos todos los días cuando patrullo y nunca sabes si vas a arrestar a la persona que acaba de robar un banco o que acaba de asesinar a alguien y tiene una arma debajo del asiento y está esperando que tú llegues a la ventana de su vehículo para dispararte. Yo cada vez que prendo esas luces para iniciar una detención con una persona, pues es lo que me pasa por la mente. Tal vez sea la última vez aquí que yo respire este aire, tal vez aquí puedo fallecer en este momento. Entonces me acerco al vehículo con mucha precaución,
viendo siempre las manos, porque las manos es lo que te va a matar. La persona va a actuar con sus manos, va a aplastarle al gatillo para asesinarte con sus manos. Así es que me enfoco mucho en esas cosas y obviamente que la vivo, intento vivir la vida con ese pensamiento, sabiendo que tal vez este sea mi último día. Cuando me pongo mi chaleco de antibalas y salgo a patrullar, pues es lo que cuando me lo pongo es lo que me pasa por la mente. Tal vez este día sea el día que no regrese a casa, porque aquí en Estados Unidos pues casi todos los días fallece un policía. Sí. Entonces, y muchos que yo conozco han fallecido. Es que tengo esos pensamientos y trato de vivir la vida, pues disfrutar la vida, disfrutar lo más bonito que es para mí la familia, las relaciones, todas esas cosas, mis padres, todas esas cosas las tengo que valorar mucho. Los viajes, las vacaciones, las disfruto demasiado, demasiado, porque sé que tal vez sea la última vez. Mi padre tiene una buena frase que me dice, no creo que sea de él, pero él la dice muy seguido, que dice, la muerte está tan segura de su victoria que te da toda una vida de ventaja. Y a mí es, o sea, impactante. Es muy cierta, ¿no? Y que muchas veces cuando estoy yo pensando o filosofando de alguna forma, me pongo a pensar, bueno, si no existiera la muerte, ¿cómo viviríamos? Y probablemente yo creo que no viviríamos igual. Yo creo que si la muerte no existiera, probablemente todos estaríamos haciendo cosas que no importan, porque de alguna forma el sentido se pierde, ¿no? En mi punto de vista. No sé tú qué opines, pero aunque no es algo que a mí me guste, el tema de la muerte se me hace muy complejo, sobre todo de poder sobrellevarlo, pero que puedo ver por qué de alguna forma en la vida todo termina, porque así lo valoramos mucho más, ¿no? Parece ser que eso es lo necesario. Sí. Y luego te das cuenta que las cosas materiales en realidad no importan. Aquí estoy ahorita en un teléfono de iPhone 7, creo que es un 8, creo. Y en realidad no me importa. No me importa tener lo más nuevo. No me importa tener el carro del año. No me importa. Esas cosas como que no les das tanto valor cuando ves la muerte o tienes la muerte tan cerca. A lo que le das valor son las cosas que no se puede comprar con el dinero. A las relaciones, la relación que tengo contigo, esto no se compra. La relación que tengo con mis padres, con mi esposa, con mis hijos, eso es lo más bonito que existe. Al final del día te quedas con tus seres que te aman, con los seres que les importas, esas relaciones tan bonitas que puedes hacer en la vida, con eso te quedas y eso es lo que más valoras. Los viajes, para mí, sí. Viajar a otros países, conocer otras culturas, enseñarles eso a mis hijos, todo eso para mí es lo más bonito en este mundo. Sí, sí, totalmente de acuerdo y que de alguna forma caemos en la trampa del día que, ¿no? El día que llegue esto, entonces sentiré sí. Esto. Y que aunque considero que sí hay personas que viven en situaciones en donde, bueno, en México, un país en donde existe mucha pobreza y que entiendo que gente, pues literal, solamente lo que busca es comer ese día y es comprensible, pero sí. Muchos también estamos en situaciones muy distintas y que podemos caer en perseguir cosas materiales y que al final no van a hacer una gran diferencia. Y que yo veo que eso es importante reconocer. Y cuando estabas hablando de cuando te toca esposar a alguien sí. Y que ese momento que se dan cuenta que están esposados y que dicen, ojalá y esto pase pronto para que sea libre y pueda cambiar. Pero me puse a pensar que muchas veces en la vida también estamos esposados y en inglés hay una buena frase que dice que es golden cuffs, ¿no? Las esposas de oro, y lo comentaba en otro podcast con Beto Villarreal, que hablábamos sobre cómo también existen las esposas de oro, doradas, ¿no? De ese trabajo que te paga muchísimo, pero eres esclavo de esa situación, o ese hombre o esa mujer que probablemente son súper atractivos, pero eres esclavos a ellos y que no estás siendo realmente tú. Y que veo que también tenemos que ser muy cuidadosos con esas esposas
que muchas veces nos detienen por el miedo a realmente querer hacer lo que queremos hacer con nuestra vida o estar con quien queramos o vivir de la forma que queramos, pero sin ser prófugos de la justicia, ¿no? De alguna forma. Sí, así es. Las esposas te previenen de hacer muchas cosas, de realizar tus sueños, de querer hacer lo que tú quieres hacer con tu vida y por las relaciones también esas tóxicas que te tienes que alejar de esas personas, de la mujer atractiva esa que Sí. te ata, que no te deja hacer nada, de las relaciones así con tus patrones también que te impiden hacer cosas o no sé, hay muchas maneras de que puedas deshacerte de Sí. esas cosas. Así, ¿Cómo es la cara? Tú lo ves seguido y perdón, pero es nada más porque busco crear esta emoción en la gente de alguna forma para que lo puedan entender, pero me imagino que la cara de una persona que está siendo esposada y que de repente entiende que su libertad se está viendo ahora condicionada, me imagino que debe de ser una desesperación o una cara de todo tipo, ¿no? Pero tú lo has de poder percibir, ¿no? Como de, oh, sí. lo sabía, que no debía hacer esto, o que pueden ser años en donde estás privado de tu libertad. Sí, sí, es que depende de la persona, depende mucho de la persona cómo va a reaccionar. Hay unos que tienen mucha experiencia en el sistema que saben que han sido arrestados una y dos y tres y cuatro veces y esos pues ven la situación más diferente. Pero a los que puedes cambiar en realidad son a los que son arrestados por primera vez o tal vez la segunda vez, porque todas están muy verdes en el proceso y puedes hacer un impacto positivo para ellos. Y normalmente así lo ves, muchas personas caen una vez y ya no vuelven otra vez a caer. Mm. Entonces ahí puedes hacer tú la diferencia con ese tipo de personas. ¿Por qué tú crees, y esto pregunta lo hago con mucho respeto hacia la profesión, pero por qué tú crees que en un país como en el nuestro, en México, tú estás en Estados Unidos, pero naciste en México, existe tanto la corrupción, no solamente a nivel político, pero a nivel policíaco, ¿no? Porque lo que me pasó en mi mente es, me encantaría vivir en una ciudad en donde pudiera saber que existe un David que está cuidándome a mí, a mi familia. O sea, te lo digo con el corazón. Y que desgraciadamente pues, yo no lo veo en este país ni en otros países, ¿no? Que tenemos ese tema. Y aunque no los juzgo, porque me imagino que es muy complejo también, pero ¿tú por qué crees que pase eso? O sea, ¿por qué ha llegado a ese nivel, ¿no? A ese extremo en donde incluso el policía, la verdad es que mucha gente te dice, ya, me paran y ya no sabes qué hacer, si me sigo o me detengo, porque no sé qué me van a hacer. Sí, es muy feo vivir en una sociedad así. Y yo tengo amigos, muchos amigos que viven en México que me cuentan historias de cómo los policías los tratan o cómo el crimen organizado pues se lleva el dinero de ellos o que quieren abrir un negocio y tienen que pagarle a los carteles para poder salir adelante. Y yo lo escucho, digo, qué lástima que vivir en una sociedad así donde no te puedas superar por tus propios logros y pues yo cuando vivía en México pues estaba chico y me vine para acá muy pronto, pero es que lo que sí te puedo decir, cuando tú eres transparente en lo que tú haces con la sociedad, ahí es el inicio, ahí es la clave de todo. La gente quiere transparencia, quieres que tú les expliques por qué pasan las cosas y para mí, así yo me manejo. Cuando yo me hablo con una persona, trato de siempre ser muy transparente con ellos, decir las cosas como son. Uh, por ejemplo, cuando paro una persona, hago una detención porque vienen a 100 millas por hora, les digo que los paré por esta causa, les explico la situación, pero también les doy estadísticas y números para que sepan que lo hago por querer protegerlos a ellos, no para darles una multa y darles en la torre. Cuando les explico, oye, supiste que aquí el año pasado se mataron como 50 personas en esta curva, por eso estoy aquí, porque no quiero que tú fallezcas. Como que les entra y dicen,
tiene mucha razón, el oficial me está diciendo, me está explicando por qué está haciendo su trabajo o por qué me va a castigar. Y así es, así te tienes que manejar y la corrupción pues es muy difícil, es muy difícil porque ya son muchas décadas y años y años, desde antes de que tú y yo naciéramos. En México ya se manejaba de esa manera el país, los líderes, los políticos. Desde entonces, desde generaciones atrás, el PRI estaba en poder por más de 70 años, algo así. Entonces, cuando se maneja el país así de muchas décadas, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Va a haber un cambio que va a tomar mucho tiempo para deshacerte de toda esa corrupción. Claro, sí. Además, tampoco me gustaría generalizar, porque seguramente hay policías y militares que son buenos, ¿no? Igual que lo que les está pasando a ustedes en Estados Unidos, ¿no? Por 1 o 2 malos policías están pagando todos. Y considero que aquí no todos son malos tampoco. Y también veo que eso hay que darle crédito, ¿no? Pero sí regreso al punto que a mí me encantaría vivir en un país, en México, que tuviera un nivel de seguridad por lo menos que tiene Estados Unidos, ¿no? Y que admiro por eso mucho tu trabajo, por lo que haces, por la forma en cómo ayudas a la gente, pero además cómo vas mucho más allá de lo que normalmente se espera. Y por eso te quería entrevistar en el podcast para que otras personas puedan ver que sobre tu historia, pero que las limitantes muchas veces nos las ponemos nosotros, pero que siempre hay una forma en donde nosotros nos podemos conectar con algo más grande que nosotros para servir a los demás. Y que veo que eso es esencial para poder entonces evitar caer en otros placeres inmediatos como son las drogas, el alcohol o incluso la depresión, porque nos dejamos de conectar con eso que realmente podemos ser o con encontrarle un sentido a nuestra vida, ¿no? Y que hoy en día, a través de esta pandemia, yo veo que más personas se están viendo cuestionadas sobre eso, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? ¿A dónde voy? Y me imagino que hoy en día tú te conectas mucho más y dices, qué bueno que estoy haciendo esto, ¿no? Sí, claro. La pandemia creo que nos ha cambiado la vida a todos. Nuestros planes que teníamos nos ha cambiado. Ha sido muy difícil, pero también hemos aprendido muchas cosas. Yo pienso que también valoramos más las cosas ahora que antes, que todo lo teníamos a nuestra disposición, en nuestras manos, y ahora pues ya vemos el mundo un poco diferente y esperemos que como sociedad valoremos más las cosas, las relaciones, que al final del día es lo más importante, yo pienso. Sí, totalmente de acuerdo. Podría yo estar aquí haciéndote preguntas todo el día, pero quiero ser considerado del tiempo y probablemente buscamos hacer otro podcast específico, porque veo que hay, si te parece muy bien, que pudiéramos hacer uno que estuviera dedicado a cómo poder de alguna forma a través de mi acción, de mi lenguaje, poder influenciar a otros, porque veo que mucho de tu trabajo es eso, ¿no? En el que estás mediando, estás influenciando, estás negociando con otras personas en situaciones de mucha tensión, y mucha de la gente que nos escucha tiene un negocio y entonces tiene que negociar, tiene que lidiar con gente, tiene que buscar manejar una situación complicada, y que veo que con tu experiencia nos podrías dar mucha de esa información aplicada, ¿no? A mí me gusta mucho aplicar conceptos de los Navy SEALs, de cómo manejan situaciones bajo presión, de cómo toman mejores decisiones. Entonces, mi propuesta es que hagamos una segunda parte de esta entrevista y hablemos más sobre eso, porque veo que aquí estuvo muy, muy bien enfocado sobre el propósito, sobre conectarme con esa misión, el propósito, la disciplina, y también sobre el entender que todos de alguna forma podemos servirle a esta sociedad. Como última pregunta, esta pregunta se la estamos haciendo a todos, es para ti, ¿qué significa cero excusas? Cero excusas. Es realizar tus sueños, es no ponerte límites, es llegar a donde tú quieres llegar. Y no culpar a los demás tampoco, porque muchas veces le echamos la culpa a los demás. No llegué a este lugar porque no pude, porque otra persona me impidió llegar al lugar
donde yo quería estar o realizar mis sueños. Es que nunca culpes a nadie más, siempre depende de ti, de tomar acción, tomar decisiones, tomar iniciativa y llegar a esos sueños donde tú quieras llegar. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, David. Excelente. Me dará mucho gusto entrevistarte próximamente. Muchas gracias, David. No, un placer estar aquí contigo. Gracias.